Ya. Por lo tanto, decía que vamos a revisar transportes hoy, específicamente transportes pasivos y activos. Por lo tanto, los objetivos son identificar las características de los transportes a través de la membrana, porque no todos los transportes tienen las mismas características. Y por último, reconocer algunos tipos de transportes activos y pasivos. Eso se refiere generalmente a poder reconocer qué transportes son los que más preguntan o qué características tienen para poder identificarlos frente a alguna eventual pregunta. Recordando lo que vimos la semana pasada sobre gradiente electroquímico, no olviden que se refiere a la diferencia de cargas que hay a un lado y al otro lado de la membrana, pero también a la diferencia de concentración de los iones o moléculas que hay a un y otro lado. Entonces, tanto las cargas como la concentración van a permitir que una molécula, un ion, una partícula, se mueva o no se mueva a través de la membrana. Entonces, influye la concentración e influye la carga. Pero la concentración es mucho más, por decirlo así, como entre comillas, más fuerte, es mucho más notoria que la carga. Y eso pasa en el caso del sodio, que a pesar de que, no, perdón, en el caso del cloro, que a pesar de que el cloro es negativo y dentro de la membrana es negativo, el cloro igual ingresa debido a que su concentración es mayor fuera de la célula que adentro. Entonces, pero tanto la carga como la concentración influyen en el movimiento de moléculas. Y eso se conoce como gradiente electroquímico. ¿Por qué recuerdo esto? Porque cuando se esté hablando que el transporte activo, por ejemplo, cambia a causa de desequilibrio en un lado a otro, como se van acumulando cargas, eso igual es energía. No es ATP, pero es energía de gradiente electroquímico. Entonces, tengan en consideración ese concepto, que el gradiente electroquímico puede contener energía, pero que no es ATP. Luego aquí aparece un mapa organizador gráfico, que sería sobre todos los tipos de transporte, o por lo menos los más conocidos, o los que les podrían preguntar en la prueba. Y tenemos que, acá tenemos los de tipo pasivo, y acá tenemos los de tipo activo. Vamos a hablar de todos ellos, así que no se preocupen si alguno no lo recuerdan o algo así. Y les pregunto a ustedes de manera general, ¿qué característica tienen en común, o sea, en común, sí, todos los transportes pasivos, características en común, todos los pasivos, transportes pasivos? A favor de gradiente y no ocupan energía. Ya, a favor de gradiente y no ocupan energía. Esas son dos grandes similitudes entre todos los transportes pasivos. Perfecto. ¿Y qué única característica tienen en común los transportes activos? Que es solamente una. Que requieren ATP, no sea energía. Ya, ahí Creo que sí. Requieren energía. No ATP, porque no todos ocupan ATP, pero sí todos los transportes activos ocupan energía. Esa es la característica más importante, porque se van a dar cuenta después, o si es que no lo recuerdan, en los transportes activos todos van a tener una u otra característica, comparten una, comparten dos, o dependiendo, pero la única en común para todos los transportes activos es ocupar energía. Ojo, no ATP, energía. Ese es el concepto, energía. En cambio, los pasivos comparten todas las características en común entre ellos porque siempre va a ser lo mismo para ellos. Antes de hablar de los transportes, esta imagen yo creo que probablemente la han visto muchas veces en el colegio, donde sea en el preu, que es como de las más usuales, donde aparecen distintas moléculas y cómo se comportan en el paso de membrana. Cuando hablamos del paso a través de la membrana, nos estamos enfocando específicamente a la membrana de fosfolípidos. Acá se están omitiendo, por decirlo así, las proteínas. O sea, aquí vemos lo que podría pasar o pasar a medias o no pasar a través de la bicapa de fosfolípidos. Entonces, lo que siempre, 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 siempre va a pasar sin ningún problema y va a pasar hasta el infinito siempre que haya cantidad de sustancia, son los gases y las moléculas pequeñas sin carga y además polares. Entonces,
son las moléculas que sí o sí siempre pasan. Nunca van a tener ningún tipo de problema, van a pasar, pasar, pasar. Siempre que haya una diferencia de concentración, pasan a través de la membrana, de fosfolípidos. Luego, tenemos otras moléculas que también son pequeñas y que también son sin carga, como el agua y la urea, pero ellas tienden a tener un pequeño problema de vez en cuando. Pero igual pasan, pero no tanto como las anteriores, pero pasan. Eso es lo importante. En cambio, tenemos otras moléculas que son más grandes o que tienen carga y que efectivamente ellas no pasan. O sea, no hay ninguna oportunidad de que puedan pasar. Por el tamaño o por la carga, no van a pasar. Recuerden que los fosfolípidos tienen carga en la cabecita. Dijimos que tenía un grupo fosfato, que es carga negativa. Por lo tanto, cualquier ión va a tener problemas, ya sea con atracción o repulsión. Por lo tanto, no podría pasar. Y moléculas muy grandes no podrían atravesar los fosfolípidos. Porque si es que no lo recuerdan, los fosfolípidos, como están en movimiento, hay fosfolípidos que son insaturados, que generan espacio. Esos espacios son los que se aprovechan para pasar, que se le llaman poros. Entonces, los poros son muy pequeñitos. Es una molécula grande como la glucosa, no podría pasar por los poros porque es muy grande. Entonces, esa es la característica de la membrana. Entonces, los gases y moléculas pequeñas sin carga son las que siempre van a pasar casi sin problema, a excepción del agua y la urea, pero igual pasan, pero menos que las otras. Transporte pasivo, entonces aquí tenemos una imagen que hace alusión a cómo estaría ocurriendo el transporte pasivo y vemos que en un tiempo 1, por decirlo así, una sustancia está más concentrada a un lado de la célula, en este caso sería en el medio extracelular, y a medida que pasa el tiempo, la sustancia va atravesando la bicapa, atraviesa, y en un tiempo 3, de tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, ahí sí, en el tiempo 3 vemos que la sustancia ya atravesó y ahora hay un equilibrio a ambos lados. Entonces el transporte se detiene, porque ya alcanzó su objetivo. Uno de sus objetivos es lograr el equilibrio de la sustancia fuera de la célula y dentro de la célula. O sea, 10 y 10, por ejemplo. 20 y 20, que sea la misma cantidad. O sea, nunca va a ser así tan perfecto 10 y 10, pero lo más cercano posible. Por lo tanto, el transporte pasivo tiene tres características principales, que ya había dicho Joaquín, nombró dos de ellas. Uno que es a favor de gradiente, o sea, las moléculas se mueven desde donde hay más hacia donde no hay o hacia donde hay menos. Eso es a favor de gradiente de concentración. No gasta ATP porque en este caso las moléculas están pasando ya sea por proteínas o por la bicapa de fosfolípidos y no ocupa energía porque ya sean los poros o las proteínas que permiten el paso no necesitan ningún tipo de estímulo, por decirlo así, ninguna fosforilación para funcionar. Entonces, no hay gasto de energía y ningún tipo de energía. Y por último, se alcanza el equilibrio. Este transporte comienza siempre cuando hay un desequilibrio. Vean acá, un desequilibrio completo. Acá está toda la sustancia, aquí no hay. Y este transporte termina cuando el equilibrio está a ambos lados de la bicapa. Entonces, esas son las tres características de todos los transportes pasivos. Todos. Entonces, características en común de todos los transportes pasivos. Cualquier duda vayan haciéndola. O sea, pregunta, digo. Aquí tenemos una imagen que hace alusión a los principales tipos de transportes pasivos, que en general vamos a nombrar tres. O sea, son dos de manera general y tres un poco más específicos. Tenemos el primer caso, es la difusión simple. Difusión simple. Difusión porque la molécula difunde, se mueve. Simple porque nada se necesita para que la molécula pase, excepto la bicapa de fosfolípidos. ¿Y por qué parte? Por los poros que se generan. Hoyitos que hay aquí en la bicapa, debido al movimiento de los fosfolípidos, estas moléculas aprovechan ese espacio para moverse, ya sea hacia adentro o hacia afuera,
pero eso es lo que hace. Difusión simple. Y un gráfico que siempre suelen preguntar, de hecho en la PDT del año pasado apareció una pregunta con el gráfico. Tenemos que la difusión simple, el gráfico siempre va a ser de esta forma, directamente proporcional. O sea, aumenta la concentración, aumenta la velocidad. Aumenta la concentración, aumenta la velocidad. Cada vez que aumente la concentración, aumenta la velocidad, porque mientras mayor cantidad de sustancia haya, siempre se va a estar transportando más, por lo tanto con mayor velocidad. Entonces, eso ocurre con este tipo de transporte. La difusión simple siempre va a ser una línea recta directamente proporcional. Si le seguimos agregando, sigue aumentando. Entonces, esa es la idea. Difusión simple, a través de la bicapa de fosfolípidos. Este tipo de transporte lo ocupan los gases, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno molecular. También lo ocupan las sustancias pequeñas como la urea, el agua, también ocupan este tipo de transporte. El agua con asterisco, porque el agua puede pasar por aquí, pero también tiene otro tipo de transporte el agua. El agua es una molécula que tiene dos tipos de transporte. Entonces, eso con respecto a la difusión simple. Moléculas pequeñas pasan, moléculas que son sin carga, y serían como las principales características de la difusión simple. Pequeñas y sin carga. O algunos también dicen moléculas liposolubles, o sea que se pueden disolver en lípidos. Claro, porque la bicapa es de lípidos, entonces si la molécula se disuelve en lípidos, puede pasar. Entonces, eso con respecto a la difusión simple. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nadie? Profe, Dígame. se dice que el agua ingresa así medianamente por difusión simple por el hecho de que puede ocurrir un aumento de la concentración de agua al interior de la célula, ¿cierto? Claro, No sé si me entiendo. que en el caso del agua, dijimos que los fosfolípidos, las colitas son apolares, no se juntan con agua, son hidrofóbicas, entonces, y el agua es polar, entonces es como un poco loco decir como, pues sí, no se junta con agua y el agua pasa, pero como el agua es tan pequeñita y los poros son un poquito grandes, el agua puede pasar, pasa, no tanta, pero pasa. Entonces, esa es como la explicación. No sé si eso es lo que preguntó o no. Ahora me quedó la duda. ¿No? Sí. Sí, profe, algo así, es que yo lo relacioné con la citólisis, cuando había mucha Ah, concentración, se podía eh, ingresar mucho, por eso era medianamente por difusión simple, claro. porque podría cerrarse o no. O sea, sí, podría pasar, pero Podría. que fuera por ese transporte o fuera por el otro que de las proteínas, igual pasaría, porque es que el agua se va a mover siempre a favor del gradiente. Entonces, siempre que el agua esté más concentrada a un lado, va a entrar o va a salir. Entonces, en algún caso podría darse que la célula muera por citólisis y fue, pero siempre que haya diferencia de concentración, el agua se va a mover. Y aquí me están preguntando en el chat, sí, las acuaporinas son las proteínas que transportan agua también. O sea, el agua pasa por la bicapa y también pasa por proteínas, que eso lo vamos a ver después cuando veamos la facilitada. Luego tenemos la difusión facilitada, también es difusión porque la molécula difunde a través de la membrana, pero esta vez la molécula, la partícula, no difunde a través de la bicapa propiamente tal, sino que necesita ayuda para poder pasar. O sea, necesita que le faciliten el paso. Véanlo así por si se le olvida. O sea, facilitada. No puede pasar por la bicapa, porque la molécula puede ser un poco más grande, o puede tener carga, por lo tanto aquí sería imposible. Pero hay proteínas que facilitan el paso de estas moléculas. Y aquí surgen dos tipos de transportes o subtransportes desde la difusión facilitada, que uno es el canal iónico, que es una proteína, ¿cierto? Que generalmente está abierta, dependiendo del caso, porque igual hay algunas cerradas, pero la mayoría están abiertas y que están llenas de agua. Adentro hay mucha agua, canales llenos de agua. Entonces, este canal iónico permite el paso de iones. Entonces,
Ion sodio, ion potasio, ion cloro, ion calcio, ion yodo, cualquier ion fosfato, etcétera, pueden pasar por un canal iónico. Cada ion tiene un canal específico para poder pasar, ya sea hacia adentro o hacia afuera, dependiendo del caso. Canal iónico, solo para moléculas con carga, pero generalmente pequeñas. Iones, cationes y aniones. En cambio, las moléculas que no tienen carga, pero que son, digamos, de tamaño mediano con respecto a lo primero cuando hablamos de difusión simple, por ejemplo, la glucosa, la galactosa, la sacarosa y todos esos azúcares de 1 o 2 moléculas, y los aminoácidos polares, no los apolares, los polares, no pueden pasar por canal iónico y tampoco pueden pasar por los fosfolípidos. Por lo tanto, ellos ocupan una proteína que tiene 2 nombres alternativos. Se llaman carrier o también se llaman permeasa. Si termina en asa, ¿qué serán? Enzimas. Son enzimas. Recuerden que todo lo que termina en asa es una enzima. Asa, helicasa, lactasa, permeasa. El asa significa que es una enzima. Entonces, estas proteínas son enzimas de transporte en este caso. ¿Y qué hacen? Lo que hacen es transportar ya sea los aminoácidos polares o transportar la glucosa, la galactosa, etc. Sin gasto de energía, porque todo esto es transporte pasivo. O sea, buscan el equilibrio, no gastan energía y van a favor de gradientes de concentración. Entonces, esa es la idea de estos transportes. Pero sí lo que tiene de novedoso el carrier o permeasa es que cambia de forma, tiene un cambio conformacional. O sea, las uniones entre aminoácidos que hay aquí cambian cuando transportan una sustancia. Fíjense aquí, la abertura está hacia afuera, la molécula está uniéndose aquí, supongamos que es un aminoácido polar, ahora está entrando el aminoácido y la proteína cambió de forma, ahora se abrió hacia adentro. Después vuelve a su estado original y puede nuevamente transportar otro aminoácido. Pero ese cambio no involucra energía, porque se da simplemente por enlaces que hay dentro de esta proteína. Entonces, no hay gasto de ningún tipo de energía. Y la molécula se mueve sin problema porque está a favor de gradiente. Porque en este caso hay más aminoácidos afuera que adentro. Por eso ingresa. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, Dígame. en ese caso no puede transportar disacáridos, ¿cierto? Solo Sí, también, monosacáridos. también hay transportadores para disacáridos, para mono y para di. Sería como los, Ah, ya. Pero, pero generalmente son los monos, porque los di se rompen antes de entrar. Entonces, sí. Pero igual, ambos podrían ser opciones, porque son pequeñas todavía y sin carga. ¿Sí? Entonces, esa es la difusión facilitada. Se facilita el paso de las sustancias a través de una proteína. Y bueno, recién les mostraba el gráfico de la difusión simple. Les decía que, aquí está, que es directamente proporcional, pero el gráfico de la difusión facilitada, tanto para canal iónico como para el carrier o permeasa, tiene una forma distinta y es de la siguiente manera. Ahí está. Así es el gráfico de la difusión facilitada, tanto para canal iónico como para carrier o permeasa. Comienza primero a medida que aumentamos la concentración, digamos que hay como un aumento directamente proporcional al principio, pero llega un punto en que, aunque agreguemos más cantidad de sustrato, haya mayor concentración, la velocidad no aumenta y se mantiene constante. Y sigue constante, si seguimos agregando más concentración, sigue estando constante. ¿Hay transporte? Sí, hay transporte, la sustancia está entrando o saliendo, dependiendo del caso, pero no está aumentando la velocidad, o sea, se mantiene a un cierto punto. Y eso es lo que se llama saturación del carrier o saturación del canal iónico. Se saturan, o sea, entre comillas, como que llegan a su máximo. No hay otra opción de que transporten más sustancias. Si el carrier transporta en un minuto, por ejemplo, 20 glucosas,
en un minuto solamente va a transportar 20 glucosas. Y aunque le coloquemos 1.000.000 de glucosas afuera, solamente va a transportar 20 glucosas porque ese es su máximo. Se satura. Aunque le demos más sustrato, no va a mover más porque tiene un máximo de transporte. Eso quiere decir que se sature. Y lo mismo con el canal iónico. El canal iónico le pasa algo similar. El canal iónico le giran como tubitos, como pasan los iones se van pegando al canal. Entonces llega un punto en que ya no pueden pasar más o más de lo debido porque está el canal ocupado. Entonces se saturan, por lo tanto la velocidad no aumenta cuando aumentamos la concentración y se mantiene constante. 10 moléculas, 10 moléculas, 10 moléculas, 10 moléculas se van transportando a la misma velocidad. ¿Alguien iba a preguntar algo? Escuché, parecen... Sí, profe. Dígame. En varias preguntas he visto que muestran un gráfico así y siempre hacen como intentar deducir qué tipo de... Y claro, uno llega al punto en que puede ser el, ¿cómo se llama? Puede ser por carrier o proteína canal. ¿Claro? Y siempre, o sea, y si estuvieran presentes los dos, ¿por cuál Es debería que inclinarme? Demre sería como muy desgraciado si preguntara a los dos, porque los dos les pasa. Pero es más común que le ocurra al carrier. Es mucho más común. Porque el carrier, como tiene que ir cambiando de forma para transportar moléculas, se satura más rápido. En cambio, el canal tiene el chance que está siempre abierto. Entonces, las moléculas van a poder entrar y la saturación va a ser un poco más lenta. Pero igual se satura, pero el carrier primero. Entonces, quizá si aparecieran las dos opciones, cosa que no podría pasar, ojalá que nunca pase, porque sería una locura, habría que elegir primero al carrier, porque sería el que se satura primero. Esa sería mi opinión. Sí, Ok, gracias, profe. de nada. Y eso sería con respecto al gráfico. Entonces, si ustedes se aprenden este gráfico así visualmente, cuando les muestren una pregunta ya van a saber automáticamente que es de difusión facilitada, porque hay saturación. En cambio el otro, difusión simple, no hay saturación y se transporta siempre eternamente mientras haya concentración mayor en un lado de la membrana. ¿Sí? Eso es súper importante. Y para ir terminando con el transporte pasivo, tenemos uno de los casos que son como los más extensos, porque tiene tantas características, es la osmosis. Y la osmosis también es un tipo de transporte pasivo, pero que se ajusta tanto a la difusión simple, o sea, a través de la membrana de fosfolípidos, y también a la difusión facilitada a través de canal. Pero acá no es canal iónico, pero es canal. Entonces, la osmosis puede ser a través de la bicapa o a través de proteínas, pero mantiene todas las características anteriores, no ocupa energía ni ATP, y el movimiento es a favor de gradiente. Entonces, y busca el equilibrio, faltó agregar eso. Entonces, la osmosis tiene las mismas características porque es un transporte pasivo, pero en este caso se transporta agua. Esa es la principal característica. Y únicamente agua, solamente agua. Ojo con las preguntas de osmosis, tienen que fijarse si les dice osmosis o si dice, habla de agua. Lo único que se mueve es agua, excepto que la pregunta diga, porque ojo, hay preguntas así, donde dice que la membrana es permeable al agua y a los solutos. Si apareciera ese caso, se va a mover el agua y también se va a mover el soluto. Por ejemplo, azúcar, sal, lo que aparezca en el ejemplo. Pero por lo general es solamente agua. Pero digo ojo porque hace como... Normalmente osmosis lo preguntan en químicas, en Ah, biología ya, como que lo evitan un poco, lo preguntan más en química, en ya. área menos en común. Sí, sí escuchaba, sí, porque parece que también lo ven, claro, hay un tema específico. Seguramente por eso, porque lo preguntarían dos veces y la idea es como preguntar más cosas. Claro, pero como digo, hace como unas 8 PCUs atrás más o menos apareció una pregunta donde decía que la membrana era permeable al agua y solutos. Entonces uno está acostumbrado a decir, el agua se mueve solamente, pero estaba la pillería que decía permeable al agua y solutos. Entonces, en esa excepción se va a mover el agua y se van a mover los solutos. Pero cuando hablamos de osmosis propiamente tal, solamente se mueve agua. Solamente ¿Profe? agua. Dígame. Una consulta, ¿Sí? como es solamente agua, entonces la urea se va de lado, ¿cierto? Se va a quedar claro, no se va a mover, se va a quedar en una parte solamente.
porque es agua, moléculas de agua las que van a pasar solamente, ya sea porque tienen los poros para pasar, o porque tienen, o tienen, en este caso, se me fue una proteína específica, claro. Entonces, ahí solamente hablaríamos de movimiento de agua. Tenemos el caso que sea por la bicapa, o sea, pasa por los poros, como una difusión simple, o bien a través de acuaporinas, que son proteínas canal. No canal iónico, pero son proteínas canal, ¿ven? Como un tubo por donde puede pasar el agua. Entonces, el agua tiene dos tipos de paso, por la bicapa o por las acuaporinas. Por la bicapa siempre va a tener un poco de problema, no va a pasar toda la que podría pasar, porque igual se repele, porque recuerden que las patitas son apolares o hidrofóbicas, pero a través de las acuaporinas es el paso dado, así como pueden pasar todo lo que quieran, porque son proteínas para el agua. Y acuaporinas se han encontrado en vegetales y animales, y en animales sobre todo hay en los riñones. Claro, en los riñones se filtra el agua, ¿cierto? Toda la parte líquida de la sangre, entonces tiene que haber un sistema especial. Entonces, las acuaporinas principalmente están en los riñones. ¿Hay en más parte del cuerpo? Sí, pero los riñones son donde se descubrieron y donde más hay. Y en las plantas también hay. Entonces, acuaporinas. Ese sería, ahí está el nombre, acuaporinas. Un poro, un canal. Con respecto a la osmosis, lo que podrían preguntar a veces hace alusión con los tipos de soluciones, pero imagino que quizás esto en química también lo pueden preguntar más, probablemente. Nunca he visto preguntas de química o osmosis, me refiero, no las he revisado, pero deben ser muy parecidas, me imagino, que a las de biología. Tenemos que existen tres tipos de soluciones, dependiendo cuánto soluto tengan. Y recuerden que una solución, químicamente hablando, es solvente más soluto. Pero en este caso siempre el solvente va a ser agua cuando hablemos de osmosis. Lo otro importante de recordar es que cuando hablamos de estos tipos de soluciones que aparecen aquí, solamente yo puedo usar el concepto cuando estoy comparando dos soluciones. Por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua y azúcar, con mucho azúcar, y un vaso con agua y poco azúcar, yo puedo comparar, esta tiene más azúcar, la otra tiene menos azúcar. Ahí yo puedo ocupar estos conceptos. Yo no lo puedo usar como, aquí tengo un vaso isotónico. No, no lo puedo decir. Tengo que compararlo con algo. Este vaso con agua y azúcar es isotónico respecto a este otro vaso con agua y azúcar, solamente para comparar. Entonces, eso sería con respecto a las soluciones. Entonces tenemos que la solución hipotónica siempre es la que va a tener mayor solvente, o sea, más agua y poco soluto, con respecto a la que se compara. La solución isotónica va a tener igual cantidad de soluto y agua con respecto a la que se compara. O sea, como que yo tuviera dos vasos con agua en 200 ml y a las dos le colocara una cucharada de azúcar o sal que sea idéntica en los dos casos, no sé, 20 gramos de sal, los dos tienen 200 ml de agua y 20 gramos de sal. Entonces son isotónicas porque tienen igual cantidad de soluto, igual cantidad de solvente. Entonces son idénticas las dos soluciones. En cambio, la hipertónica es aquella que tiene mayor cantidad de soluto respecto a la que se está comparando. O sea, podría ser por ejemplo, un vaso con agua, de nuevo, 200 ml, una cucharada de sal, y el otro 200 ml y, no sé, 20 cucharadas de sal. Entonces, hipertónica es la que tiene más soluto con respecto a la que se compara. No sé si entienden esos conceptos, que a veces son un poco enredados, pero lo importante es que solamente se usan cuando se compara. No los puedo usar solitos porque no tendría razón. Son al comparar. Por eso estas bebidas isotónicas que venden es porque son isotónicas respecto a la sangre, al plasma de la sangre. Por eso se dice isotónicas. Pero no que ella sola sea isotónica, porque ¿con respecto a qué? Con respecto al mar, con respecto al agua de la llave, con respecto a la sangre. Entonces, esa es la idea. Se usan los conceptos al comparar. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. Entonces, continuamos.
tenemos típico caso, he visto muy pocas preguntas en pruebas anteriores, antes aparecía harto, ahora no aparece mucho, probablemente debe ser por lo que dijo Juliana, que aparece más en química. Yo no he visto muchas preguntas de esto, he visto más en los ensayos, pero no en las pruebas reales. Tenemos un caso de la osmosis en células animales, que esto puede ser con cualquier tipo de célula, puede ser con células de la piel, podría ser con neuronas, cualquier tipo de célula, solo que con glóbulos rojos es más fácil porque es más fácil de obtener. Si alguna vez han hecho el experimento, es súper simpático. El único problema es sacarse la gota de sangre, pincharse y sacar ahí. Pero sí, se ve que realmente pasa esto. Tenemos que si el glóbulo rojo se coloca en una solución que sea isotónica respecto a su citoplasma, va a estar todo normal, no le va a pasar nada, porque el líquido, la solución donde está, es idéntica en concentración a lo que él tiene adentro, a su citoplasma. O sea, la cantidad de gramos de soluto por solvente va a ser igual a lo que él tiene. Por lo tanto, todo bien, le pasa nada, es como que estuviera en nuestra sangre, en nuestro plasma. Todo bien. Si colocamos el glóbulo rojo en una solución que es hipertónica, o sea, con más soluto con respecto a lo que él tiene en su citoplasma, aquí ya no puede pasar que todo esté normal, porque recuerden que el agua se va a mover de donde donde hay, entre comillas, más agua hacia donde hay menos. O sea, mayor concentración de agua a donde hay menos. Por lo tanto, como la solución es hipertónica, el glóbulo rojo sería hipotónico. Entonces comienza a perder agua, pierde agua, pierde agua, pierde agua, y comienza a arrugarse porque queda deshidratado. Y eso se llama crenación. En el caso de la célula animal, le ocurre a cualquier célula animal crenación, cuando se coloca en un medio hipertónico, ¿sí? Porque pierde agua para igualar la concentración. Y por último, cuando una célula animal se coloca en un medio hipotónico respecto al citoplasma, o sea que tiene más agua y menos soluto respecto a lo que hay dentro de la célula animal, pasa el caso contrario, que la célula comienza a hincharse, el agua comienza a entrar, porque afuera hay más agua, el agua entra, 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 y podría ser, como no, que la célula se reviente y muera porque se le rompió la membrana plasmática. Y eso se llamaría citólisis. Lisis es ruptura, o sea, ruptura de la célula. En el caso extremo que entre agua y que no pare el flujo de entrada, ahí se revienta. Pero si es algo poco, no hay problema. Entonces, aquí tenemos 3 situaciones que le ocurren a una célula animal en distintos medios, distintas soluciones respecto los líquidos internos de él, o sea, el citoplasma. ¿Preguntas? ¿No? Profe, Dígame. en los organismos animales, en los animales, cuando hay una alta ingestión de agua, ¿Ya? el mismo organismo tiende a expulsar el agua, ¿cierto? Por ejemplo, Sí. por inducir al vómito. Es que generalmente cuando hay un exceso de agua, va a ser el sistema renal, los riñones los que van a eliminar una mayor cantidad de agua de manera normal. O sea, si uno toma harta agua, llegando al límite de lo permitido, que no sé cuántos litros son por kilo o algo así, eh, el cuerpo lo elimina sin problema y se va. Pero hay casos donde era la sobrehidratación o algo así, hiperhidratación, donde hay personas que toman mucha más agua de la debida y claro, hay una opción, podría ser el vómito, pero generalmente cuando la persona toma, se sobrehidrata, se hiperhidrata, que eso quiere decir tomar, no me acuerdo cuántos litros eran de agua en un momento y seguidos, generalmente eso no tiene remedio, la persona va a quedar con fallas neuronales o va a morir. De hecho, si uno busca en internet, locamente, me acuerdo de esto porque alguien me preguntó, en el colegio me preguntaron esto, y lo investigué, y claro, hay personas que se han sobrehidratado, hiperhidratado y no duran más de unas par de horas y se mueren porque no hay forma de sacarle el agua del cuerpo y las células se mueren y todo, claro. Y las neuronas también, todo se daña
tienen convulsiones, mareo y todo eso. Y en el caso menos grave, la persona queda con daños porque las células estarían claramente sobrehidratando y ruptura, muerte de célula y todo eso. Es complicado. Entonces los riñones serían los primeros encargados de eliminar eso, pero cuando ya es mucho, o sea, un exceso, podría llevar a la muerte. Entonces, eso. No me acuerdo cuánta agua era la que uno toma, pero es pasar el límite diario. O sea, creo que son como 3 litros diarios máximo, o 2 litros, siempre se me olvida cuánto es porque depende cada uno cuánta masa corporal tenga. Pero creo que son Pero, como... ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se acuerda? pero va referido a lo progresivo, ¿no? Así como día a día Ah, tomar más agua en exceso o no, 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 va no, es en un solo gradual. momento, en un solo momento. Hay personas, de hecho, de los casos que aparecen en internet, son personas que por juegos, así como estos challenge, así como de tomar agua, entonces tomar en el mismo rato, y llega un punto en que ya se alcanza el límite y la persona se muere, se desmaya y muere. Sí, es tomar en el momento, o durante el día tomar mucha agua también en exceso. Sí. De hecho, una vez cuando estaba adolescente, hice esa tontera de como de probar tomar mucha agua, pero porque tenía curiosidad, y llegó un punto en que me empecé a sentir un poco mareado, y dije, no voy a tomar más, no sé por qué. Y claro, quizás me hubiera muerto. Ya, entonces, eso sería. Acá tenemos lo mismo, aquí tenemos el glóbulo rojo, célula animal, cómo está ocurriendo el movimiento. Entonces, aquí están las 3 situaciones. Esto es lo normal, o sea, sería el caso del glóbulo rojo en nuestra sangre, todo bien, lo de adentro y lo de afuera está en equilibrio, o sea, la solución y su citoplasma. Y los otros 2 casos son los que no están bien y lleva a un caso incorrecto y que puede llevar a fallas. En las células vegetales pasa algo muy parecido. La única diferencia que tienen que considerar es que la célula vegetal tiene la pared celular que es rígida, por lo tanto la pared siempre va a estar intacta ahí, no se va a romper como la membrana plasmática. Y cuando una célula tiene exceso de agua, lo cual es muy bueno en los vegetales, se llama turgencia. Una célula vegetal va a estar contenta cuando está en turgencia, o sea, que tenga exceso de agua. Claro, porque la planta se va a mantener erguida y va a poder hacer todos sus procesos. Entonces, acá no es lo normal con respecto a los animales eran en equilibrio, acá no. Exceso de agua, pero hasta un cierto límite, en las plantas está bien. Se llama turgencia. El agua ingresa, comienza a entrar en la vacuola se va agrandando cada vez más, pero la pared celular, que es rígida, impide que se rompa la célula y todo se mantiene bien. O sea, una planta feliz es una que está regada de manera constante, turgencia. Si la planta está con poca agua, o sea, por lo tanto la solución que está recibiendo es, por decirlo así, con menor cantidad de agua, vamos a tener se llama equilibrio dinámico. La planta no está mal, pero tampoco está tan contenta, está como ahí como seria, por decirlo así. Le falta más agua, pero no está muerta, funciona bien, todo sigue, todo ok, pero podría ser mejor. Y en el caso contrario, cuando la planta está sin agua, por lo tanto está en un medio hipertónico, porque las sales que están en la tierra van a estar más concentradas con respecto al agua, la planta se marchita y puede llevar a la muerte, y eso se llama plasmólisis. Plasmólisis, porque la vacuola pierde agua, fíjense, pierde agua la vacuola, pierde, se achica respecto a lo normal, y la membrana plasmática se despega. Fíjense, antes estaba pegadita a la pared, o aquí más o menos, y acá está casi completamente despegada, lo que quiere decir que lo de adentro se está deshidratando. Eso también puede llevar a la muerte si es que la planta no recibe una cantidad de agua suficiente. Entonces, en las plantas se da distinto. Y la pared, claramente, sigue igual, no le pasó nada a la pared, está intacta. Pero todo lo de adentro sí se vio perjudicado, especialmente la gran vacuola que perdió su tamaño. Consultas, preguntas. En el caso de la planta, siempre la solución va a ser el agua que se le agregó, que se está mezclando con los solutos que están en la tierra, y ahí se forma la solución, porque no es que yo coloque una célula vegetal en un medio, eso normalmente no pasa, sino que es cuánta agua se le agrega Profe, y los solutos se disuelven. Dígame.
Profe, es que en una pregunta me preguntaron, valga la redundancia, ¿Sí? que cuando hay un exceso de agua en la planta y ¿Ya? esta planta se empezaba a podrir. Entonces, me hacía la pregunta que a qué se hacía referencia. Ya, Entonces, hay una... según yo, sería por ¿Sí? la bacteria, ¿cierto? Sí, sí, eso iba a agregar también, sí. La diferencia es que, claro, acá se le agrega harta agua, pero de manera consciente, ¿cierto? No como que la planta va a quedar como sumida en agua, porque lo que pasa es que cuando el agua aumenta en exceso, los nutrientes que están en la tierra, los minerales, todo se disuelve, etcétera, y las bacterias ambientales que están comienzan a proliferar. Y eso puede llevar a que también bacterias anaeróbicas u otras abunden y la planta no le llegue oxígeno y se muera, porque si igual está llena de agua, las raíces requieren respirar, se mueren las raíces y ahí la planta se pudre cuando hay un exceso de agua, pero es por una parte bacteriana, claro, o por poco oxígeno. Pero normalmente la planta siempre va a estar feliz, siempre cuando la tierra sea que filtre viento, no hay problema. Entonces, eso con respecto a las plantas. Y ya hemos terminado todo lo que es transporte pasivo. Entonces recuerden, 3 características en común. Primero, que busca el equilibrio, no gasta energía, ningún tipo de energía, y que va a favor de gradiente. Todos los transportes pasivos siempre van a tener esas 3 características. Todos, todos, todos. Desde la difusión simple hasta la osmosis. Y en el caso de la difusión simple, solo por la bicapa, la facilitada por proteínas, y la osmosis tiene ambas características, una parte por membrana y una parte por proteínas, pero solamente se mueve agua. Y ahora pasamos por último al transporte activo, que es un poco más cortito, y aquí siempre causa un poco de problema porque es como difícil acordarse, características y todo, pero como les decía al principio, la única característica en común de todos los transportes activos es que se ocupa energía. No ATP, energía. Ojo con eso, porque vamos a ver que hay solamente hay 2 transportes que ocupan ATP directamente, pero hay otro que ocupa energía, pero que no es ATP. Entonces, tenemos el transporte activo primario, principalmente porque ocupa ATP directamente, y este transporte, el primario, tiene estas 4 características. El primario, ojo, solamente el primario. Primero, que va en contra de gradiente de concentración, de menos a más, gasta ATP, directamente ATP, la molécula, no alcanza el equilibrio, o sea, desequilibrio, no va a haber concentraciones iguales, y generalmente o casi siempre este transporte ocupa bombas. Cada vez que lean la palabra bomba, es transporte activo primario, bombas. Entonces, esas son las 4 características del transporte activo primario, solamente de él. Aquí tenemos, por ejemplo, el más conocido y el más típico, la bomba sodio-potasio, que transporta potasio hacia adentro en contra de gradiente y saca sodio en contra de gradiente. Entonces, todos sus movimientos iónicos son en contra de gradiente. De donde hay menos a donde hay más. De donde hay menos a donde hay más. Por lo tanto, para poder hacer eso, gasta ATP. Y estos iones los está bombeando. Por eso se llaman bombas. Entonces, que estuviera como disparando los iones de un lado a otro. Entonces, por eso se llaman bombas. Siempre que le aparezca bomba, eso va a ser transporte activo primario. Y como les decía la otra vez, si se le olvida cuántos transporta, recuerden mi palabrita, que cómo se llama ese juego de palabras, el natre, sodio, 3 sodios, natre. Yo así me lo aprendí y estoy tan contento todavía porque no se me olvida. 3 sodios natre. Y por descarte, 2 potasios. Tenemos la bomba de calcio, que también es primario, porque ocupa ATP directamente. La bomba de calcio la encontramos en el retículo liso y también la encontramos, bueno, se encuentran en todas las células, pero específicamente en el organelo retículo liso, para poder sacar el calcio
desde la célula y que se concentre afuera. Bomba de calcio. Y un tercer caso de bomba, la bomba de protones, que lo que hace es bombear estos cationes, hidrógeno, en contra de gradiente, ocupando energía. Esto, por ejemplo, está en la mitocondria, bombea hidrógenos, y también lo tenemos en el estómago, en las células que bombean esto para producir ácido clorhídrico. Se llaman células parietales. Entonces ahí tenemos ejemplos. Pero el que siempre, siempre aparece es la sodio potasio. A veces he visto la bomba calcio, y esta ya no la veo que la pregunte. Pero ahí tienen 3 ejemplos para recordar. Todo lo que sea bomba, transporte activo primario. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya, continuamos. Bueno, aquí tenemos esto, como siempre los GIF no se mueven, así que paso. Transporte activo secundario, el nombre es porque no ocupa ATP. Ocupa otra energía, o puede ser que ocupe alguna condición que produjo el transporte activo primario. O sea, el secundario depende del primario, pero no depende del ATP. Pero como el primario ocupó ATP, este es secundario. O sea, una cosa así. No ocupa ATP, pero sí ocupa energía. Pero tenemos que lo que ocupa es energía electroquímica. Recuerden que al principio les recordé eso del gradiente electroquímico, que como hay iones con carga positiva o negativa en un lado o en otro, eso tiene energía electroquímica. Entonces, esa energía es la que ocupa el secundario. Por ejemplo, aquí, el cotransporte sodio-glucosa, fíjense que la glucosa, aquí está más concentrada dentro de la célula, y el sodio está más concentrado fuera de la célula. Entonces, por lógica, el sodio va a entrar y la glucosa debería salir, pero no pasa eso. Lo que pasa es que el sodio entra, claro, bien, y la glucosa también entra. Entonces, como el sodio tiene carga positiva y está más concentrado afuera, porque la bomba sodio-potasio anterior lo concentró afuera, entonces aquí hay energía electroquímica en este sodio. Entonces el sodio, al pasar, esa energía electroquímica ayuda a que la glucosa también entre en contra de gradiente. Y como no se ocupó ATP directamente, es transporte activo secundario, porque ocupó energía electroquímica, pero no ocupó ATP. Esto ocurre en el intestino cuando se absorbe glucosa, por ejemplo. Y por último, el contratransporte sodio-calcio es el mismo cuento, que ocurre también en el intestino. Vemos que el sodio entra a favor de gradiente y el calcio sale en contra de gradiente. Entonces, cuando el sodio está entrando, esta energía electroquímica que está aquí presente, aprovecha el calcio para salir en contra. Entonces, va en contra de gradiente, pero no se ocupó ATP, sino que se ocupó energía electroquímica. Entonces, esos son los 2 típicos Profe, casos de transporte. Díganme. ¿eso se puede deber a la repulsión entre las cargas? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo repulsión? Por ejemplo, porque por haber más átomos con carga más, por ejemplo, en el caso del sodio-calcio. No, se da esto principalmente porque el calcio, si bien es súper útil para todas las células, pero el calcio tiene que mantenerse en el líquido extracelular, tiene que estar en el plasma, por decirlo así, tiene que estar ahí, no dentro de las células. Entonces las células siempre van a tener mecanismos distintos para poder eliminar el calcio, ya sea por la bomba que nombraba recién o por este otro mecanismo. Entonces, esa es la explicación, que el calcio tiene que estar fuera, porque siempre en todos los mecanismos que se ocupe el calcio entra para causar su función. Entonces, si se mantiene adentro, no va a servir. Entonces, tiene que estar siempre afuera para que se mantenga su concentración. Esa es la idea. ¿Sí? Y eso sería con respecto al secundario. No ocupa ATP, pero ocupa energía. En este caso es electroquímica.
Y por último, y terminamos con esto, el transporte que se llama en masa o a través de vesículas, cualquiera de los dos, que lo único que tiene en común con los otros es que ocupa energía, pero en este caso es ATP, igual que el primario, ATP, pero es energía, así que por eso yo les decía que todos comparten en común el uso de energía. Lo diferente es que es a través de vesículas y solamente pasan moléculas muy, muy grandes, como proteínas, polipéptidos, polisacáridos, pudieran ser también microorganismos, virus, complejos supramoleculares, bacterias, etc. Entonces, pero son moléculas grandes, muy, muy grandes, que sería imposible que pasara por un poro, o por una proteína, o por una bomba, etc. Y las dos clasificaciones, si es que el ingreso es ingreso o salida, endocitosis y la exocitosis. Son los dos tipos. Lamentablemente aquí de nuevo no se mueve el GIF. En mi computador se mueven, pero cuando lo proyecto no se mueven. No sé qué les pasa. Pero aquí debería haber una vesícula entrando y una vesícula saliendo. Pero aquí tenemos un ejemplo de endocitosis, la fagocitosis, que lo hacen los glóbulos blancos. Viene aquí una bacteria, está ingresando, y como es grande, entró a través de una vesícula. Endocitosis, hacia adentro. Acá después se degrada la bacteria, se mata, se destruye, y sus restos se eliminan a través de una vesícula. También aquí sería exocitosis, porque está liberando material grande. Entonces, en el caso de la fagocitosis, se involucran ambos sistemas, que entre y que salga. Y acá tenemos la pinocitosis, que es entrada de sustancias, pero la diferencia es que es una sustancia que va a estar disuelta en algún tipo de líquido. No necesariamente agua, puede ser algún tipo de aceite, o alguna, pero que la célula necesita. Y este transporte es bien rebuscado, pero se encuentra en el sistema reproductor femenino cuando antes de la ovulación, para que el ovocito se mantenga vivo, tiene células que lo cuidan, que se llaman nodrizas, y ellas, a través de pinocitosis, le entregan sustancias nutritivas que están disueltas en solventes. Entonces ahí ocurre pinocitosis. Entonces las nodrizas toman esto y se lo entregan al ovocito para que se nutra. Ejemplo de pino. Siempre pinocitosis hay algún solvente disolviendo las moléculas nutritivas, que son grandes. Y eso sería con respecto. Faltó la exocitosis, pero imagínense que esta imagen que está aquí está al revés, que la vesícula está adentro y que tiene que liberarse. Entonces, ahí sería exocitosis, cuando la vesícula se produce adentro, en el aparato de Golgi, y libera su secreción. Esto, por ejemplo, en las hormonas. Hormonas como la insulina, el glucagón, se liberan a través de vesículas. Sería exocitosis. Me están preguntando, la fagocitosis ocurre cuando un virus, una bacteria, algún patógeno principalmente, ingresa a la célula, que en este caso sería un glóbulo blanco, en el sistema de defensa, lo ingresa para poder destruirlo, porque es más fácil destruirlo adentro que destruirlo afuera. Por lo tanto, este glóbulo blanco que estaría aquí toma al patógeno, con estos bracitos que están aquí, se llaman pseudópodos, toma al patógeno, lo ingresa a una vesícula y dentro lo degrada con la ayuda de los lisosomas, se destruye y después se libera. Y la liberación de los restos es a través de exocitosis. Aquí está saliendo componente. Entonces, pero en sí, la fagocitosis es un tipo de endo, porque acá lo más relevante es que está entrando el patógeno, pero sus restos se liberan por exocitosis. Esa es la idea. Entonces, exocitosis siempre la vamos a encontrar en las hormonas de tipo proteicas, que se liberan a través de exocitosis. La neurona también tiene exocitosis cuando libera los neurotransmisores. Ahí ya tenemos dos ejemplos: liberación de hormonas proteicas y liberación de neurotransmisores es a través de la exocitosis. O sea, que el aparato de Golgi genera vesículas que liberan la molécula. Y eso sería con respecto a transportes.
aquí siempre coloco esta imagen que encontré bien fea, borrosa, voy a buscar algo más bonita, donde se pueden comparar 3 tipos de transportes, de acuerdo a la concentración. La simple, difusión simple, que dijimos que era directamente proporcional, la facilitada, que se satura, y el transporte activo, que está acá, que se mantiene más o menos siempre igual, porque no hay un equilibrio, o sea, aunque aumente o no aumente, se mantiene siempre en sus cantidades. Entonces, eso sería un gráfico final de transportes. Profe, Preguntas, dígame. el activo igual se satura, ¿cierto? El activo sí, podría saturarse, podría, pero generalmente no porque, ¿cómo se llama? Porque, o sea, a ver, esto de los transportes es una lucha, así como a muerte, entre el pasivo y el activo. Mientras el pasivo trata de llevar al equilibrio, ya lo arregló, el activo viene y cambia el equilibrio. Entonces, es menos común que se sature debido a que va a actuar cuando hay un equilibrio. Entonces, el activo desequilibra y el pasivo de nuevo tiene que volver a equilibrar las cantidades y el activo nuevamente vuelve a desequilibrar y así están siempre trabajando porque al final esto es para que funcionemos, o sea, no es malo, pero es bueno para que se mantengan las funciones vitales, por ejemplo, el impulso nervioso en las neuronas o la entrada o salida de sustancias, etc. Entonces, se puede saturar, pero es menos común que ocurra porque va a estar actuando solo cuando están los gradientes equilibrados. Y ahí no hay problema. Más preguntas, más consultas. Sé que fue un poquito intenso porque son hartos transportes, pero en general estas preguntas van a ser con gráficos. Así que como con asterisco, aprenderse los gráficos, por lo menos el de difusión simple y el de difusión facilitada, que son los que siempre entran. Y como les digo, el año pasado en la PDT apareció un gráfico que pedían inferir una sustancia. De hecho, voy a tratar de buscarla y cuando tengamos esa clase Profe, de repaso, mostrarla. Díganme. el transporte activo, o sea, más que saturarse puede fallar en caso de que falte ATP o Claro, energía, sí, eso sí. El más transporte más activo, sí. que saturar. Claro, sí. Buena acotación, Joaquín, gracias. Sí, el transporte activo depende, bueno, en el caso del activo bomba me refiero, depende del ATP y también en masa depende del ATP. O sea, si no hay ATP, hay un problema en la mitocondria, el activo no va a ocurrir o va a ocurrir en menor manera. Por lo tanto, ese es un caso súper importante. De hecho, es como típica pregunta, así como si se inhibe la actividad mitocondrial en una célula, ¿qué pasará? Lo primero que va a pasar es que los transportes activos que ocupen ATP, como en las bombas y el transporte en masa, no van a ocurrir. O sea, por lo tanto, las hormonas proteicas no se van a liberar, los neurotransmisores en la neurona no se van a liberar, las bombas no van a funcionar, entonces va a afectar al sistema nervioso primeramente y ya la persona se podría morir. De hecho, locamente estaba leyendo estos días que hay como una propuesta como médica, no sé si es médica o es como pseudociencia o real, lo voy a buscar el fundamento, pero que hablan de tratamientos de cómo consumir ATP, como que consumir ATP sería la solución al envejecimiento o cosas así. Lo voy a leer, pero me suena como más pseudociencia, pero supuestamente son científicos que lo plantean. Entonces, por si alguien quiere curiosear en el tema, uno debería como consumir esas cápsulas con ATP supuestamente para mantenerse mejor. No, tiene un poco de lógica, claro, para todos los procesos y gastamos menos energía en producirlo, pero no sé qué tan bueno puede hacer. Así que eso, no sé si hay más preguntas, más consultas respecto